Dio a conocer este lunes el primer audio de Marte que grabó el micrófono del rover Perseverance. Lo que va a escuchar a continuación es el audio original que registró el robot el sábado 20. Escuche. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria, es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso, convicción y fe, no quiero ocupar al peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro, como todos los sábados a las 21 horas por BMTV, Canal 15 de Televisión Digital Abierta. Este programa que venimos realizando ya en su tercera temporada, en el cual venimos mostrando distintas visiones de nuestro movimiento con distintos compañeros que nos transmiten sus experiencias, sus vivencias, también sus conocimientos y quizás aquello que todos saben pero no recuerdan, centrándonos en nuestra doctrina que llevamos incorporada en nosotros, la cual está sintetizada en nuestras 20 verdades, porque comprendemos, sentimos y vivimos en esta nueva filosofía de la vida. Y en este punto también experimentamos y sentimos que somos eternos, frase con la cual culmina Comunidad Organizada. Hoy en una entrevista en la modalidad vía Zoom con el compañero Mario Orellano. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Darío, todo muy bien. En este tiempo, bueno, se está desarrollando lo que vendría a ser la campaña en la Argentina con respecto al tema de las elecciones, que ya las tenemos muy cerquita, se van aproximando las elecciones, y bueno, se va viendo en el panorama de lo que uno va viendo distintas acciones desarrolladas tanto por la oposición como desarrolladas por nuestro gobierno, ¿no? En este caso, la idea era consultarte sobre lo que opinás vos, sobre todo lo que más nos interesa a nosotros, que es precisamente el peronismo, ¿no? ¿Cómo ves al peronismo en este tiempo, ¿no? de elecciones, digamos, desde que ha comenzado en principio el cierre de lista a el comienzo de la campaña y su desarrollo, ¿no? Sí, mirá, lo veo muy caótico todo. En realidad veo el panorama electoral muy caótico, con personajes nefastos en la oposición que son realmente hasta peligrosos, ¿no? Tipos como Milei dando vueltas, muchos libertarios, ¿no? Esta es la primera elección donde van a aparecer libertarios por primera vez en las listas. La verdad que por el lado de la oposición veo todo algo muy negro, muy feo, muy malo. Directamente me parece cero propuestas. La actitud es básicamente la de la confrontación, la de la pelea, la del odio, que es la temática macrista, o sea, toda la oposición ha adoptado esa postura. Y dentro del peronismo lo estoy viendo calmo, lo estoy viendo bien, correcto, y
y también hay una realidad, ¿no? El haber venido de la pandemia también nos da una cuota de no tener muy claro, ¿no? En qué momento está vamos a llamarle el peronismo y el frente de todos, ¿no? Pero creo que le va a ir bien. Lo veo, en líneas generales, digamos que lo veo bien. No creo que sería acertado decir, mirá, le va a ir muy bien, va a ganar, va a aplastar, porque no, realmente pasaron muchas cosas en el medio desde la última elección a esta, pero en líneas generales lo veo bien. Sí, como toda campaña, como todo tiempo de campaña, se ve operaciones cruzadas, ¿no? Se ven operaciones cruzadas de un lado y del otro. Pero creo que uno de los temas interesantes, me parece que sería intentar quizás desarrollar, es qué es qué es lo que piensa nuestro pueblo con respecto a esto, qué es lo que notás vos, qué es lo que ves en nuestra gente, ¿no? Cuando hablas con algún compañero, con algún amigo, con un Sí, pariente, con algún... yo lo que veo, a ver, uno lo que ve en estos días, más que nada, ahora no tanto, pero hasta hace nada y por más de un año todo el mundo está muy preocupado con la pandemia, y que es lógico, ¿no? Estuvo muy preocupado con la pandemia, todo lo malo que generó la pandemia, después lo que fue la vacunación, el programa de vacunación, eso fue muy importante, ¿no? Por suerte creo que la gente ha entendido que finalmente las vacunas llegaron, la gente se ha podido vacunar, han bajado los casos tanto de muerte como de contagios, gracias a Dios se ha podido estabilizar, y ahora se está levantando un poco la economía. Yo creo que la gente lo valora eso, lo está viendo bien, pero como te dije hace un rato, o sea, hubo una pandemia en el medio, cosas novedosas por todos lados que cambiaron la realidad, cambiaron el panorama y que la vamos a tener claras recién en el momento de las elecciones. Pero en línea general te vuelvo a decir, la gente ha sido bastante responsable, ¿por qué no?, con todo lo que ha sucedido, pero no tengo una visión clara, ¿no? Voy a ser lo más objetivo posible, no tengo una visión clara todavía. Por eso creo que las elecciones van a terminar de clarificar eso. Sería muy arrojado decir, sí, está todo re bien, o está todo muy mal, porque no sería lo claro. Tampoco los medios, vos me preguntabas de qué es lo que uno habla con la gente. Tenés de todo un poco. Y es el único parámetro que uno tiene, porque por televisión no se puede ver nada, o sea, la televisión lo que hace es desinformar, 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 así que te vuelvo a repetir, creo que estas elecciones van a poner cada cosa en su lugar. Sí, una de las cosas que me interesaría, Mario, eh, ¿cómo ves, sobre todo, obviamente en nuestro ámbito de desarrollo, es también el peronismo en Lanús, ¿no? Y también, obviamente, también Lanús y los cercanos. Pero, pero bueno, me gustaría tu mirada con respecto a lo que está sucediendo en Lanús, ¿no? Con respecto a de frente de todos, ¿no? Sobre todo el peronismo. Y me parece que es un muy buen momento en Lanús como para replantearse las cosas, ¿no? Replantearse cómo está el peronismo. El peronismo viene con dos elecciones abajo, ¿no? Una cosa histórica que antes no sucedía. Y yo creo que sería una gran elección para repasar un poco eso, ¿no? Repasar los candidatos. Mi visión sería la de apostar a futuro, de apostar a las nuevas generaciones. Yo creo que en Lanús es necesario un cambio político grande. Y creo que este es un muy buen momento para generarlo. Con respecto a esto que me decías, que es un momento de un cambio generacional, ¿qué es lo que desarrollamos más un poquito sobre ese tema, ¿no? Me Sí, gustaría. a ver, una de las opciones que hay actualmente, dentro de las que hay en lo que van a ser las internas del Frente de Todos, me parece que es una buena oportunidad para ir por, lo voy a decir claramente, yo creo que Valladares es
es un buen candidato para un cambio, para un nuevo justicialismo en Lanús, ¿no? Para una nueva etapa. Creo que el candidato y los candidatos anteriores, a ver, se han presentado, han hecho lo mejor, pero claramente la gente en Lanús no los está acompañando, y creo que eso es una llamada de atención muy grande. Y creo ¿Vos que crees que hay una después de diferencia? haber pasado actualmente nos gobierna el PRO, vamos, no es algo, algo está pasando, ¿no? Creo que, te vuelvo a repetir, creo que es hora de poner nuevas opciones y nuevas caras, ¿no? Sí, ¿crees que hay una diferencia entre lo que sucedió en el 2019 y lo que está sucediendo en estos días? Con respecto a precisamente el tema que estábamos hablando, ¿no? Sí, a ver, vuelvo a repetir, yo lo que veo, me pongo a mirarme lo que pasó en las elecciones anteriores y todo lo que ha venido pasando. Es sabido que la gente en Lanús está muy tocada, ¿no? Con determinados personajes, con determinados compañeros. Y la verdad que me parece que no es bueno ni para nuestros candidatos, nuestros compañeros que han estado, que la gente no está muy contenta seguir exponiéndolos, ¿no? Constantemente. Por eso te digo, yo creo que tenemos recambio y creo que es un muy buen momento para recambio. Sí, ahora cambiando un poquito de tema y yendo un poquito más saliendo un poquito de acá de la zona sur, para decirlo de alguna manera, ¿cómo ves, vos que también tenés ahí ciertos contactos, ciertos amigos en Capital, como Capital Federal, ¿no? ¿Cómo ves al frente de todos en Capital Federal? ¿Cómo ves, por ejemplo, la candidatura de Leandro Santoro, bueno, en este caso, la lista, ¿no? de Capital Federal? Y la lista de Capital es una lista muy de Capital Federal, ¿no? Es una lista, ahí sí es realmente frente, con Santoro y con Marciota. Mirá, creo que es un muy buen candidato, Santoro. Creo que es un muy buen candidato, creo que muestra algo diferente a lo que está mostrando la oposición. A ver, todos sabemos, María Eugenia Vidal se va de la provincia escapándose, se escapa a Capital y el porteño obviamente nota esto y no le gusta ni medio lo que está sucediendo. Sin discurso, María Eugenia Vidal, como siempre. También los candidatos de la UCR, que es un subpartido del macrismo, hoy en día el radicalismo es una mera extensión del PRO. También veo que están hoy en día haciendo una interna más que nada para ver si pueden sacarle algunos votos para presionarlos más y más adelante poder meter algún que otro candidato cuando Larreta sea candidato a presidente. Como te decía al principio, una campaña sucia, sin propuestas, al ataque constante, frente a un Santoro que realmente se sienta a debatir y da propuestas, ¿no? Y ese es el problema más grande que tiene la oposición, ¿no? Un Leandro Santoro sentándose a debatir y dando respuestas. Y ese creo que es el fuerte de él. Creo que en estas elecciones le va a ir bastante bien, a diferencia de elecciones anteriores. Capital lo veo a grandes rasgos, lo veo bien. Creo que la misma gente esto se puede ver, ¿no? La gente en Capital, que puede haber novedades, esperemos que las haya. En estos días, unos días atrás, hubo un plenario, hubo algunos actos consecutivos que se hicieron del Frente de Todos. Entre ellos, fuimos rescatando algunas frases importantes que nos han parecido importantes para el programa, ¿no? Como por ejemplo, una frase que es esta de que no somos lo mismo, no somos todos lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que te dice esta frase, no? A ver, no somos todos lo mismo.
Y es una frase, a ver, que está bien, a ver, a mí me parece cierta, no somos, sobre todo, a ver, yendo específicamente al peronismo. En el peronismo no todos somos lo mismo, pero históricamente no todos somos los mismos. ¿Se acordás como decía Perón? O sea, hay ortodoxos, heterodoxos, son todos peronistas. El movimiento está compuesto por muchas visiones, muchas maneras que se expresan de diferentes formas, ¿no? Y me parece que es cierto, no somos todos iguales, pero sí tenemos una cosa en común, que es el bien común, la búsqueda de la justicia social. Eso es lo que nos une. Y es lo más importante, porque después vos podés ser de Boca, yo puedo ser de River, o yo de Independiente y vos de Racing, pero lo esencial lo mantenemos. ¿Vos crees que esa esencia se mantiene en lo que vendría a ser el movimiento? ¿Que esto es lo que le da quizás vida al movimiento? ¿Es esta esencia? ¿Esencia? Sí, a ver, el peronismo mantiene lo esencial, siempre lo ha tenido y siempre lo ha mantenido, ¿no? Por eso también ha logrado sobrevivir durante tantos años y va a seguir viviendo en el pueblo tantos años. Igual sería bueno cada tanto, ¿no? Hacemos un baño de doctrina y de realidad y poner las diferencias, porque a veces muchas cosas se confunden. Como te decía recién, el movimiento es amplio, los hay ortodoxos, heterodoxos, pero a veces también hay algunas ideas que no son peronistas que van llegando con esto de la modernidad, a veces disfrazadas algunas ideas de progresismo cuando no lo son. Pero bueno, el movimiento siempre lo ha sabido sobrevivir, ¿no? Este tipo de anexos que se han querido poner al peronismo. Y nada, yo creo que sí, que lo esencial está, se mantiene, y que es lo que todos queremos, una justicia social para todos, ¿no? Que es lo mismo que se viene peleando de la época de San Martín, de la época de Rosas, de Irigoyen y de Perón. O sea, la idea es siempre la misma. Sí, ahora iba a ir con una pregunta que tiene que ver un poquito con ese plenario que estábamos hablando y que surgieron algunas frases, ¿no? de ese plenario. Y una de las cosas que me pareció interesante es esto de que, ¿crees que en esta elección se está decidiendo cómo se resuelven los problemas en la Argentina? ¿Crees que esto siempre ha sido así, por otro lado? No se resuelven ni ahí los problemas de la Argentina. En unas elecciones no. Los problemas de la Argentina se resuelven a largo plazo y con políticas de Estado, ¿no? O sea, con políticas que trasciendan a los partidos políticos. Y yo no veo en la oposición ningún tipo de política de Estado más que hacer negocios con los mismos de siempre, ¿no? Hacer los mismos negocios en los mismos lados de la misma manera. O sea, sacarnos a nosotros para vender ellos y quedarse con una tajada en el medio. La política es una gran herramienta para armar los cambios, generarlos, pero van más allá de unas elecciones. Así, yo creo que una sociedad dividida nunca se van a lograr políticas de Estado. Yo no creo que el gobierno no tienen esta idea de confrontación que sí está poniendo la oposición, ¿no? En todas sus variantes. Y creo que mientras eso siga resonando en alguna parte de la sociedad, va a ser muy, muy difícil. Y las elecciones claramente no creo que los puedan resolver. Mario, ¿crees que a la Argentina le está faltando que alguien se ocupe de lo estratégico? Con respecto a lo que decías, ¿no? Me parece que es algo que va de la mano. Lo estratégico en cuanto a la política, en cuanto al gobierno. En cuanto a la nación argentina. Sí, vuelvo otra vez a decir, creo que el gobierno de Alberto no llegó a arrancar, que empezó todo este lío, todo este caos, y la verdad que hay que entender eso, no nos podemos desentender del contexto de pandemia. Y sí, muchas cosas no se han atendido, y es lógico no se hayan atendido. Pero vuelvo otra vez con esto de las políticas de Estado. Las políticas de Estado que abarcan todo lo que es
ya sea el gobierno, lo político, lo social, hasta lo geopolítico inclusive, tienen que basarse en políticas de Estado, y las políticas de Estado se toman cuando el pueblo defiende sus intereses, ¿no? Cuando todos ya sea los candidatos, la gente común tiene los mismos intereses y defiende los mismos intereses. Yo no lo veo esto en la oposición. Realmente no lo veo. La oposición, que tiene una parte grande no solo del electorado, sino del apoyo de muchos argentinos, no. O sea, tenemos candidatos que dicen que las Malvinas son británicas, que los chilenos tienen razón en cuando hacen los planteos de la política de limítrofes, y una sociedad que sostiene eso, que aplaude, festeja eso. Yo creo que mientras esas ideas se sigan saliendo de políticos argentinos, no veo que vaya a haber política de Estado, ni que vaya a haber algún tipo de pacto social viable para poder afrontar los problemas de la Argentina futuro, ¿no? En este sentido, ¿cuáles crees que son los verdaderos intereses por los cuales se debe militar y sobre todo luchar, ¿no? Sí, el interés es relativamente fácil eso, ¿no? Porque por lo que hay que luchar es por una cosa muy simple, que es por la propia argentinidad, ¿no? Por tener todos un país donde tengamos precisamente justicia social, donde haya democracia y donde los problemas de los argentinos sean de los argentinos, no de otros. Y nosotros tenemos una sociedad que se ha estado armando durante años en base a lo que dicta el Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, nuestra política, nuestra geopolítica se trata de hacer en Londres, por ejemplo. O sea, es una locura. A ver, yo veo que estos temas, para los que lo vienen siguiendo hace muchos años, son más que evidentes, ¿no? Realmente yo pienso que es mucho más que una grieta. Tenemos una división de la sociedad muy grande, ¿no? No solamente en Argentina, se da en todo el mundo, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en Asia. Lo que está de moda es dividir las sociedades, obviamente para que los mismos de siempre se puedan meter y puedan sacar su ganancia. Yo veo que acá es muy evidente, y veo que no hay una voluntad de unión por parte de la sociedad, ¿no? Como para poder llevar adelante estos temas. Eso es lo que me preocupa realmente. Sí, ¿crees que nuestra pasión nos tiene que caracterizar a quienes hacemos política estando comprometidos con nuestro pueblo? Sí, uno, desde el mismo momento que uno hace política, se compromete con su pueblo. Uno hace política para no para uno hace política para los demás. Cuando uno hace política para uno, se vuelve macrista, se vuelve Macri, y eso no es hacer política, eso es hacer daño a los demás, sencillamente. Pero cuando uno hace política, uno la hace por y para los demás, porque uno se entrega para resolver y mejorar la vida, no solo la propia, sino la de todos, ¿no? En este sentido, ¿crees que el peronismo puso a pensar al pueblo y le dio herramientas para precisamente desarrollar eso que el pueblo, digamos, eso que está en el pueblo, pero que falta quien le dé las herramientas, quien dé las condiciones, ¿no? Sí, igual, yo creo que el peronismo... Esto que alguna vez hablábamos, ¿no? Que las ideas Y están, las falta que ideas alguien... siempre han estado. Yo creo que son ideas muy viejas que vienen como siempre lo digo, ¿no? Vienen de la época de la Junta de Cádiz, que pasó con San Martín, Belgrano, Rosas, Irigoyen y Perón. Y cuando llega Perón les da una forma, les da un sentido, una dirección, y de ahí tenemos los conceptos ya claros de justicia social, que es lo mismo que perseguía San Martín cuando se va de España, ¿no? Esta es una cosa que tarda muchísimos años en tomar forma, hasta que llega Perón, y Perón le termina de dar una dirección, y eso es lo que nos lleva hoy en día a nosotros. Nosotros lo tenemos claro y sabemos hacia dónde vamos. Pero creo que
lo esencial, como te decía hace un rato, está claro. Hay una cosa que... esto es una cosa que dice Cristina, lo dice también en aquel plenario, esto es algo que yo he tomado, ¿no? Cristina dice algo así como, cuando un gobierno se compromete con el bien común de su pueblo, es posible revertir las profundas crisis y emerger, dice, ¿no? Y también dice que para tomar esas decisiones se necesitan ciertos funcionarios que sean capaces de resistir a varias tapas, en este caso creo que está hablando de Clarín, ¿no? Pero esto me remite a algo que de allá de comunidad organizada, algo que dice el general Perón, que es, y te lo voy a dar en forma de pregunta, ¿crees que armados de una cultura se puede soportar cualquier embate? Sí, los embates, porque esto termina siendo una cuestión de sociedad, ¿no? Una cuestión de nosotros como pueblo, como sociedad y como cultura, o sea, qué tipo de sociedad y de cultura queremos ser. ¿No? Yo creo que un gobierno un gobierno es una cuestión, si querés, administrativa. Un gobierno puede mejorar o empeorar la vida desde los papeles, desde lo técnico, ¿no? Pero yo estoy siendo muy reiterativo con esto. Si vos no tenés una sociedad unida, no hay gobierno que valga, no hay gobierno que dure. O sea, nosotros tuvimos dividido al país en las elecciones de 2015 y asumieron los liberales y el chiste de todo esto, que ellos tampoco tuvieron la mayoría y 4 años después perdieron. Entonces, vos traes a lo mismo, y esto va mucho más allá de la política. Si no se tiene una sociedad unida, una sociedad que no se deje dividir, una sociedad que no se deja dividir tiene un interés común y busca un bien común, independientemente de que uno piense una cosa o otros piensen otra. Volviendo a la pregunta, creo que un gobierno ayuda, pero no es determinante. Hay una cosa que dice Perón también, que creo que va de la mano con esto, que dice, el hombre armado de una sólida verdad es capaz de desafiar cualquier tormenta, ¿no? Es una frase de comunidad organizada. ¿Cómo lo ves con respecto a esto que estábamos hablando, no? Mirá, cierto. A ver, ¿cómo lo decía Perón? Perón lo decía, también hay que recordar en qué época lo decía Perón. Perón podemos llegar a decir también que él lo veía con una variante en su momento cristiana, como, bueno, esto está muy asociado a eso cuando decía que el peronismo es profundamente humanista y cristiano. Pero creo que sí, si sacamos eso y le podemos poner otra verdad, que es la justicia social, el bien común. Si nosotros realmente estamos convencidos de esto, obviamente podemos cambiar el mundo. No solamente, como te repito, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Acá una pregunta, ¿no? Porque una pregunta que yo muchas veces me la hago, pero no me la hago a mí, sino sobre todo sobre ciertas situaciones que se dan, sobre ciertas cosas que se dicen, ciertas acciones que se realizan, e incluso muchas veces conceptos, ¿no? Y la pregunta es, ¿crees que se lo conoce verdaderamente a Perón? Mirá, O quizás se lo debería profundizar más al general Perón, ¿no? Creo que esto tiene que ver con el tema, en este caso creo que tiene que ver con el tema de la formación, me parece, ¿no? Con algo sí, que decías vos con respecto al tema de unificar a una comunidad, pero me parece que tiene que ver con relación a aquellas cosas con las que nos enseñó Perón que hagamos, ¿no? mirá, yo creo que a Perón se lo puede conocer de una manera muy simple, y es a través de los actos. Yo siempre lo resuelvo con tomar al peronismo como una filosofía de vida. Esto ya lo hemos hablado en otro programa, es una filosofía de vida.
O sea, vos para conocerlo a Perón lo tenés que hacer día a día, portándote bien desde que te levantás hasta que te vas a dormir, pensando en el otro, tratando de ser justos en el laburo, en la calle, cuando te vas a comprar un paquete de golosinas, constantemente. Yo creo que esa es la primer manera de tratar de llegar a ver cómo era Perón. Luego, después, lo demás es adoctrinamiento, desde escuchándolo a Perón, ¿no? Siempre lo mejor es escuchándolo a Perón, no aquellos que lo reinterpretan, porque ahí es cuando empiezan los quilombos. Y gracias a Dios nos dejó mucho material. Nos dejó mucho material, nos ha dejado libros, y siempre es bueno volver a ellos. Siempre también teniendo en cuenta de que el tiempo ha pasado y que hay nuevos desafíos, ¿no? Y creo que si las cuestiones básicas que llevaba Perón adelante en su día a día son muy simples y creo que trascienden el tiempo, ¿no? Como decía el general, la organización vence el tiempo, así que si nos preparamos, nos buscamos la justicia social todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, que cuando hacemos política, como decíamos hace un rato, que hacemos para los demás, creo que nos vamos acercando cada vez más. ¿Crees en eso de que la patria es el otro, Mario? Sí, totalmente. La patria es el otro, es tal cual eso. Por eso uno cuando hace política lo hace por el otro, y cuando lo hace por el otro lo hace por la patria, lo hace indirectamente por uno mismo, y se cumple eso de que el hombre solo se puede desarrollar en una sociedad que se desarrolla a sí misma. Hay un acto que se desarrolló en Lomas de Zamora, donde yo traje una frase. Fue ese acto donde Cristina habla de elegancia, ¿no? Donde da cuenta como Legan, a través de una notebook que había dado a través del plan Conectar Igualdad al gobierno, ellos logran hacer una canción, un disco, y con esto se hacen famosos. Y Cristina, es una crítica que se hizo a Cristina con respecto a esto, pero en ese, para entrar en contexto de qué acto fue, pero en ese acto una de las cosas que dice, que me pareció interesante, Cristina, eso de que dar derechos universales siempre da buen resultado, ¿no? Algo que si uno se pone a buscar, es algo que ha hecho el peronismo cada vez que gobernó, ¿no? Sí, es cierto. A ver, siempre apostar por la gente, apostar por el pueblo, naturalmente te va a dar ganancias. O sea, invertir en la gente siempre va a dar algo bueno. Siempre, no solamente en Argentina con el peronismo, sino en cualquier parte del mundo que lo quiera llevar adelante. Yo creo que eso es una cuestión, si querés, que trasciende lo político, ¿no? Pero sí, creo totalmente, estoy de acuerdo. Hay una cosa que hoy es el eslogan de campaña, si querés, del Frente de Todos, que es volver a tener la vida que queremos, ¿no? Y acá yo puedo, si querés, enlazarte esto con algo que me parece que sería necesario. Que te lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Crees que volver a tener la vida que queremos tiene que ver con aquello de que es necesario volver a Perón? A ver, creo que los peronistas tenemos que volver a Perón, pero creo que si el partido o el frente dicen volver a tener la vida, volver a tener la vida que queremos, no necesariamente, porque nosotros, a ver, en Argentina, políticamente hablando, para tener una vida decente hay que siempre virar hacia el peronismo, no queda otra. O sea, esto ya ha quedado claro y a través de los años. Creo que hay que volver a Perón, creo que en Perón se pueden encontrar las herramientas para poder hacer una sociedad justa que pueda darnos la vida que nosotros queremos. Una vida sin grietas, sin peleas, sin odios y sin que sea digitada de afuera, ¿no? Mario, te pido unos segundos, vamos a una pausa y estamos regresando, ¿te parece? ¿Cómo no?
Bueno, vamos a una pausa y ya estamos regresando con más peronismo puro y con más Mario, que nos está acompañando en este programa en el cual estamos muy cerca de las próximas elecciones. Así que ya nos estamos viendo en el próximo bloque. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto. ¿Buscas un calzado con diseño, calidad y confort? 9 Mile es lo que buscas. Elegí un modelo para cada ocasión. El planeta está lleno de exploradores urbanos. Nosotros somos más que eso. Documentando Historias es el corresponsal número 1 de historias y experiencias reales. Recorridos perturbadores donde nos arriesgamos para que vos puedas vivir la experiencia desde tu pantalla sin correr ningún peligro. Acompáñanos y súmate a esta experiencia única. Y continuamos con peronismo puro y seguimos con la compañía de Mario Orellano, que nos está acompañando, pero Mario también tiene una actividad que es desarrolla una actividad que tiene que ver con lo gremial. Y en este sentido, Mario, ¿cómo ve, siendo él la actividad que realiza como delegado gremial, lo hace desde el Sindicato de Comercio, ¿no, Mario? Así es, sí. Así es. ¿Cómo ves en este sentido el movimiento sindical en la Argentina de trabajadores, el movimiento obrero en la Argentina hoy en día, ¿no? ¿Cómo ves que se está moviendo con respecto a lo que ha sucedido, no solo en el ahora, sino lo que ha sucedido en el medio de la pandemia, ¿no? Uy, sí, es una súper pregunta, porque la podemos dividir en el movimiento actualmente de los trabajadores sindical y después qué pasó con la pandemia, porque la pandemia hizo estragos por todos lados, cambió las reglas de todo, hubo que improvisar en el medio, ¿no? Y cada sector cada gremio se fue adaptando como pudo, ¿no? Hubo gremios que siguieron trabajando, porque eran de pura necesidad que sigan trabajando, y otros que pudieron hacer trabajo online, y también, bueno, aquellos empresas que han sufrido golpes durísimos, muchos han tenido que cerrar. Yo creo que empezando por el tema de la pandemia, creo que la pandemia lo redibujó todo, lo hizo todo de nuevo. Se descubrieron en muchos casos que se podía hacer teletrabajo, una cosa que antes no existía y que se adelantó muchos años por la pandemia. Y muchos gremios, bueno, al menos en comercio le han podido encontrar la vuelta en algunos casos, algunos otros sectores también, muchos han quedado muy debilitados, pero esto creo que se va a poder hacer el recuento de qué es lo que sucedió específicamente en lo laboral cuando termine de levantarse la cuarentena, cuando ya la pandemia haya bajado, que creo, y si Dios quiere va a ser a fin de año, vamos a poder tener una mejor lectura de qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque hasta el día de hoy sigue sucediendo, si es mucho más atenuado, más menguado, todavía se sigue trabajando en muchos lados en modo pandemia, ¿no? Después, con lo que me preguntabas de cómo veo el movimiento gremial argentino, y lo veo que va a empezar, lo veo en una época de cambio. Creo que, sobre todo por lo que se vino hablando en los últimos días, ¿no? Caló estuvo hablando sobre lo que eran los recambios en los sindicatos, ¿no? Esto de que no haya reelecciones indefinidas. Se está hablando de cómo se va a reorganizar la nueva CGT, se están preparando diferentes posiciones, ¿no? para ir a la interna de cómo se va a conducir la futura CGT. Yo creo que es un momento de cambio. Si bien no parece en lo general, Luis, mirá, bueno, esto yo ya los conozco, no, yo creo que el tiempo les pasa a todos, nos pasa a todos,
Y creo que se vienen cambios, tal vez no inmediatos, pero creo que van a llegar, van a venir en todos los gremios. Y también es necesario, ¿no?, hacer parar la pelota y ver qué es lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Cómo está el movimiento sindical, cómo están los trabajadores, qué pasó con la pandemia, qué está pasando con esta Argentina, como para barajar y dar de vuelta y decir, bueno, ok, tenemos que hacer determinados cambios, el mundo ha cambiado, la forma de trabajar y de relacionarse ha cambiado, creo que eso va a afectar muchísimo en lo que es el movimiento de los trabajadores y de lo que es también sindical, ¿no? Sí, ¿y cómo ves esto a futuro, no? Lo veo con muchos cambios. En cuanto a cambios en la dirigencia, si bien creo que los gordos van a seguir, y en muchos casos está bien que así sea, también creo que las líneas que vienen por debajo se están preparando, ¿no?, para asumir lo que va a ser el gremialismo del futuro, que va a ser diferente a este. Y no quiero hacer hincapié en esto de que las críticas de siempre, del modelo sindical, no, digo un sindicalismo diferente porque hay una metodología de trabajo diferente. Y el movimiento de los trabajadores de ahora no es el mismo de hace 10 años y mucho menos el de hace 20. Entonces sí o sí va a haber una nueva generación que va a tener que plantear cambios, ¿no? Como te decía, el tiempo nos pasa a todos, pero va a haber que hacer cambios y va a tener que haber cosas nuevas porque el mundo cambia, todo cambia, las relaciones cambian, el trabajo cambia. Sí, y ahora cambiando un poquito de tema, teniendo en cuenta cómo se vienen desarrollando las distintas elecciones que ha habido en las distintas provincias, ¿no? Y que se ha marcado quizás esto de que, digamos, ha habido, si querés, menos gente votando digamos, en la cantidad de gente de votantes, ¿no? En las PASOs, en distintos lugares, se ha marcado desde un 70 y algo por ciento que hay generalmente en las PASOs, ha habido un 60%. ¿Cómo ves esto y por qué crees esto? Y si crees que eso... también en estos días he visto todo un discurso que hay cuando uno pone... yo trato de no mirar esos programas, pero bueno, de vez en cuando uno tiene que ver qué es lo que está diciendo el adversario para poder entender muchas veces cómo se piensa, ¿no? Y hay como todo un discurso esto de el voto en blanco, hay un discurso esto de no ir a votar, es una cosa que le escuchaba a la misma Canosa en estos días, ¿no? Y que me llamó mucho la atención, porque creo que es algo que va contra la democracia, si querés, ¿no? Sí, así es. Es a ver, siempre pasa lo mismo en los últimos años cada vez más, ¿no? Es como hablábamos al principio, o sea, la oferta política no da muchas propuestas, ¿no? También la gente está bombardeada también por la tele, todo esto, como que, y, por ejemplo, te llega el telegrama para ser presidente de mesa y es como que perdés el día, no sirve para nada. También hay que valorar, ¿no?, mucho estas organizaciones como que se dedican a buscar fiscales, que se dedican a preparar voluntarios. Yo creo que es fundamental esa tarea, la tarea de los voluntarios, la gente común que no sabe de política o que está muy, muy atravesada por el discurso de los medios. Sí, tiende a no que le llega la citación para ser presidente y no quieren ser, quieren alejarse de todo esto. Opinar sí, opinan todos y opinan cualquier cosa, pero no quieren hacerse cargo. O sea, es más divertido ver y putear con Viviana Canosa, aplaudir al Dipi, que ponerse la camiseta, ¿no?, de presidente de mesa e ir a llevar adelante una elección. Nada, yo creo que, como hablábamos también al principio, cuando hablamos de la política, yo creo que todos aquellos que creemos en la política y somos peronistas, también tenemos que ponerse la camiseta del peronismo también es ser voluntario y ser fiscal, es ser presidente de mesa. Es eso también, hacer política, y también es hacer el bien común. O sea, la democracia la tenemos que defender entre todos, y los que no la quieren defender, bueno, iremos nosotros a defenderla por ellos,
porque ese es un bien común, es un bien que nos trasciende a todos. Sí, hay algo que creo que tiene que ver con esto. ¿Cómo ves? Se ha mostrado mucha superficialidad, si querés, en la campaña, sobre todo desde las operaciones de los medios de prensa, ¿no? Donde se toma un tema que, digamos, en cualquier otro momento sería un tema de quinta o sexta hoja de un diario, chiquitito, y sin embargo sobre esto se hace, si querés, todo un escándalo que puede durar, no sé, días, incluso semanas, y se escribe, y se habla, y uno dice una cosa, el otro dice otra, y esto que era chiquitito así se hace que parece un teléfono descompuesto porque termina haciéndose como una maraña de esto, como si tuviera una bola de nieve, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo ha cambiado también esto con el tiempo, con lo que han sido otras campañas, con lo que han sido otros tiempos de la política argentina, ¿no? Sí, vos sabés que hace un poquito estaba viendo un poco cómo, a ver, los medios siempre van a tratar, y hasta el día de hoy siguen teniendo un poder muy grande, pero yo también confío mucho en mucho de lo que se hace en redes sociales, ¿no? Hay mucho trabajo en redes sociales, hay mucha, llamémosle militancia electrónica, no me gusta mucho esa definición, pero sí se están haciendo muchas cosas a otros niveles. Por ejemplo, este programa, las entrevistas las podemos ver los sábados en vivo, o las podemos seguir en Facebook, o las podemos buscar en YouTube. Eso es fundamental, porque el principal competencia de los medios hegemónicos es esa hoy en día. O sea, no hace mucho estaba viendo cómo muchos youtubers, bueno, el caso del youtuber eBay, que es español, que termina siendo el único tipo que le hace entrevistas a los jugadores más importantes de Europa. Los tipos, viste, Messi lo invita a comer a la casa, y los periodistas hegemónicos están todos agarrándose de los pelos porque no los llaman a ellos, porque ellos no pueden oficiar de intermediario, porque ellos no pueden meter la cuchara, no pueden hacer negocios en el medio. Yo creo que es un poco el signo de los tiempos, y creo que en la política va también a empezar a pasar así, ¿no? Yo creo que hoy en día un pibe con un celular y un poco y con un acceso a internet puede decir mucho más, y puede inclusive tener un público, ¿no? Cualquiera que hoy en día tenga acceso a internet puede pelear contra un medio hegemónico. Y obviamente solo no le va a ganar, pero creo que en la inmensidad del movimiento, ¿no? La sumatoria de muchas singularidades hacen un todo que tarde o temprano va a parar, ¿no? Lo que son los medios hegemónicos, y ya no lo está haciendo, porque vamos, o sea, en las últimas elecciones a presidente, ¿qué no tuvo Macri a favor? Tuvo todos los medios recontrapotenciados diciendo cualquier banana, y aún así perdió. Entonces tengamos memoria de eso. Sí, en este sentido, ¿crees que la realidad supera muchas veces a las operaciones de prensa, para decirlo de alguna manera? Hay algo que dice con respecto a esto, creo que tiene mucho que ver con algo que dice Francisco, ¿no? Que me voy a introducir en esto, que es cuando Francisco plantea aquello de que la realidad es superior a la idea, ¿no? Como que la realidad termina precisamente con las operaciones de prensa, ¿no? Claro, es como una parte de la marcha que dice es la realidad efectiva que debemos a Perón. Claro, a ver, todos podemos. Una cosa que nunca hay que perder de vista en la política, sobre todo cuando hace política, es la realidad, ¿no? O sea, a ver, fijémonos, a ver, si bien hay toda una escuela, ¿no?, mediática en torno a esto, ¿no?, donde tenemos un Macri diciendo una cosa, después diciendo otra, y se pisa, se contradice, y las cámaras diciéndole sí, qué interesante, las tiene simple, que eso es un poco la construcción de la realidad. Hay mucho que se está escribiendo hoy en día, ¿no?, en torno a eso. Pero también hay una verdad, o sea, Macri es un mentiroso y su gobierno fue un desastre, y
por más medios que tengas, por más plata, dinero y aprietes que haga, la gente no lo votó para ser presidente. La realidad siempre te pasa por encima, te guste o no. Y eso también es parte del problema que tienen estos chicos en la oposición, ¿no? Donde se piensa que decir cualquier banana sirve. Por eso después terminan apelando al odio, al rencor, a la división, porque es lo único que les queda. O sea, es tratar de que vos desde lo emocional puedas ir a votarlos a ellos. Por propuestas no hay, realidad no hay, porque dicen cualquier banana, cualquier hora, cualquier día, no les importa contradecirse. Pero sí, como militantes dentro del peronismo jamás podemos darnos el lujo de perder el eje de la realidad. Siempre tenemos que estar buscando la verdad. La verdad nos hará libres, os hará libres, como dice el Evangelio. Sí, hay una cosa también que dice Francisco, creo que va de la mano con esto. Francisco plantea esto de que el tiempo es superior al espacio, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Esto que plantea, yo creo que tiene que ver con las cosas. Es algo que decía el general Perón, ¿no? Esto de que lo único que puede superarlo, decía el general, al tiempo es la organización, por otro lado, decía, ¿no? Y esto creo que tiene que ver también con respecto al espacio, ¿no? Y a ver, él decía, a ver, hay compañeros que llevan este tema lejísimos, ¿no? Porque creen o dicen, no, yo no soy un especialista en esto, ¿no? Pero creo que cómo ganarle al tiempo, ¿no? Y todo esto tiene un tema de trascendencia, ¿no? O sea, a ver, yo no voy a ver a la Argentina que todos queremos, probablemente ni yo ni ninguno de los que está viendo este programa probablemente la vaya a ver, pero si no peleamos por eso, por esa Argentina, nunca va a existir, que es algo mucho peor. O sea, lo importante no es que yo la vea, lo importante es que exista. Y no importa si yo la voy a llegar a ver o no, yo tengo que hacer mi parte durante el tiempo que me toque. Y así se construyen las grandes sociedades, los grandes imperios hacían eso. Uno se puede repetir a los egipcios, a los persas, y ellos construían en piedra para siempre, todo lo que hacían lo hacían para la eternidad. Los egipcios eran los campeones de la organización para vencer al tiempo, sin ir más lejos. Formarnos, trabajar en política, hacerlo sin pedir nada a cambio y hacerlo solo porque algún día un argentino pueda vivir esa Argentina que nosotros queremos, sin que nosotros necesariamente la tengamos que ver, creo que es un acto de humanismo muy grande y muy profundo, ¿no? Y eso es lo intrínseco, lo misterioso, si querés, que tiene el peronismo, ¿no? Porque no nos olvidemos que mucha gente dio la vida para que nosotros el próximo fin de semana vayamos a votar. Muchas veces la dio consciente de que nunca iba a haber una votación, pero aún así fue y dio la vida. Y esas son las cosas que construyen las naciones, construyen los imperios, construyen las sociedades, construyen la cultura. Por eso cuando yo te decía hace un rato, bueno, si hay gente que no lo quiere hacer, no quiere ser presidente de misa, allá ellos. Nosotros tenemos que ir a hacerlo si realmente lo sentimos y somos conscientes de que buscamos una Argentina plenamente democrática. En algún momento se va a acabar el macrismo, se va a acabar ese liberalismo bananero que tenemos en este país, y va a dejar de tener televisión, va a dejar de tener medios, y ese día es donde tenemos que se va a ver los frutos de todo lo que nosotros construimos día a día, ¿no? Hoy por hoy. Sí, te dijiste una palabra que hoy parece como estuviera en desuso, ¿no? Y sobre todo en los medios masivos de comunicación, la palabra trascendencia directamente no existe, ¿no? Es todo lo contrario en esos lugares. Pero cuando dijiste trascendencia me vino a la mente aquel zapatero que termina haciendo, digamos, en su trascendencia, hacer caer el muro de Berlín, ¿no? Digamos, no sé si conoces un poquito de esa historia, ¿no? De aquel zapatero que forma un grupo si querés, de tipos que él hacía que recen, y bueno, de ese grupo termina saliendo un papa, finalmente, y ese papa es el que da el último soplo a
al muro de Berlín, ¿no? Me hiciste recordar a eso, me vino a la mente, ¿no? Sí, son temas, a ver, hay muchos compañeros que lo toman este tema de muchos ángulos, y también está bueno hablarlo, y está bueno hablarlo acá también, lo hablamos nosotros, lo ve todo el mundo, porque también está bueno hacer esta invitación a la gente, ¿no? Acá que nos está viendo, y también se lo pregunte, ¿no? Porque también hace a la construcción del movimiento. O sea, si yo esto lo estoy hablando con vos y lo está viendo, no sé, alguien en su casa y se lo pone a hablar con su pareja, con sus hijos, generar estas cosas, pensarlas. Hay muchas cosas, creo que en el peronismo que no se han terminado de desarrollar. O sea, hay muchos lugares, muchos temas que dentro del peronismo y del justicialismo específicamente se han quedado como truncas o no se han terminado de desarrollar. Esto fue así, si querés, hasta mediados de los 80, donde sí todavía había un desarrollo ideológico, filosófico, aún dentro del justicialismo, que después se fue perdiendo, se fue ayornando. También fue según la época, ¿no? O sea, en los 90 no ibas a hablar de estas cosas porque nadie hablaba de estas cosas. Después se retomó el kirchnerismo. El kirchnerismo ha hecho una cosa que es muy interesante, se ha generado inclusive el Instituto Patria, donde discuten o no ideas que salen de ahí, salen ideas, y eso es lo fundamental, es lo que le da riqueza al movimiento, ¿no? El movimiento, como vuelvo otra vez a decir, como decía, claro, ortodoxos, heterodoxos son todos peronistas, pero lo bueno que tiene el movimiento es esta riqueza de pensamiento, ¿no? De miradas, de praxis, de llevar a cabo las cosas, que hace mucho que no se está debatiendo. En los años 60 y sobre todo en los 70 se debatía muchísimo, ¿no? Que era desde cosas simples hasta cosas complejas. Bueno, fíjate esto, lo que hablábamos, la organización Vence al Tiempo, o sea, teníamos congresos de filosofía, era como una época, ¿no? Sobre todo en el primer peronismo, donde estaba esta necesidad de ideas, de interpelar la realidad, de ver si estábamos haciendo las cosas bien, y eso se fue perdiendo con el tiempo. Por eso creo que es fundamental volver otra vez a pensar esas cosas. Uno dice a veces, bueno, me pongo a pensar estas cosas, bueno, pero ¿quién soy yo para pensar estas cosas? Total. No, uno puede pensar cualquier cosa y las tiene que debatir, las tiene que debatir con los compañeros, con los amigos, y que eso en algún lado va a germinar. Eso necesita el movimiento. Mario, hay un compañero que dice que los peronistas somos hombres del destino. ¿Crees, en este sentido, que el destino es hacer la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo argentino? Me hiciste acordar de la obra de Pavón Pereira, Perón, el hombre del destino, que fue una obra muy conocida en los años 70. Sí, destino es una palabra muy grande, muy particular, ¿no? El destino va a variar según quién te la responda, ¿no? Quién piense esa palabra, ¿no? Yo creo que cada uno va construyendo su propio destino en base a sus propios intereses y en base a lo que uno quiere hacer, busca, planifica. Perón buscó el bien común de todos y lo fue haciendo a medida que iba avanzando su vida. O sea, Perón en el 45, cuando está preso en la isla Martín García, le escribe a Evita, le dice, mirá, cuando salga nos vamos a ir a Chubut y vamos a vivir ahí tranquilos. Y Perón era el mismo, tenía las mismas ideas, pero ¿qué pasó? Pasó el 17 de octubre y eso cambió y Perón pudo llevar adelante su destino, el destino que él quería. Depende de nosotros, elegir ese destino, el mismo destino que Perón, y llevarlo a cabo. No, es tan fácil como tan difícil. esas polaridades son las que terminan escribiendo las grandes historias, ¿no?
En este sentido, Mario, ¿crees que hoy el movimiento necesita mucho más predicadores? O sea, cuando hablo de predicadores, es algo que decía el general Perón, aquello de, hablaba de los 100.000 predicadores, ¿no? Cuando uno entra, si no me equivoco, en la Revolución Peronista, ¿no? Él cuenta cómo tiene sus primeros encuentros con los trabajadores, producto de él ser secretario de Trabajo allá en 1943, ¿no? Y Evita es, el peronismo comienza cuando Perón, no el peronismo, está mal dicho, sino la revolución comienza cuando Perón tiene el primer encuentro con los trabajadores. Y ahí es precisamente donde se da esto de los predicadores, que son aquellos que anuncian, si querés, para decirlo de una manera, la revolución, ¿no? Claro. Y dentro de esto hay un proyecto de país donde también tenés los realizadores, que al tener un proyecto de país, aquellos que son los que predican, precisamente también necesitan de los realizadores, ¿no? Digamos, y a su vez los realizadores necesitan de los predicadores, ¿no? Esto, ¿cómo ves esto hoy? ¿Crees que el movimiento está, digamos, crees que necesita más predicadores? Sí, mirá, predicadores, yo estaría más hincapié no podemos dejar de lado esto de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación, ¿no? Entre las personas, es fundamental. En los 70 y en los 60 y 70 hubo muchas organizaciones que iban casa por casa, ¿no? Visitando a los vecinos, llevándoles los audios de Perón. Había muchos predicadores, muy buenos predicadores, pero hoy en día eso ha cambiado, hoy en día se hace de otras maneras. Este programa es un buen ejemplo, ¿no? Este programa y todas sus redes. Yo creo que sí, que se puede hacer, siempre va a haber, yo creo que siempre va a haber, eso es una constante que ha tenido el peronismo. Yo creo que el peronismo ha sobrevivido y va a seguir sobreviviendo por el hecho de que tiene sus predicadores espontáneos, ¿no? También porque esos divulgadores espontáneos están armados de una sólida verdad, ¿no? Como hablamos hace un rato. Y creo que sí, que siempre va a haber, ¿no? Cambiarán los medios, cambiarán las formas, las maneras de comunicarse, pero siempre van a estar presentes. Si están organizados, mejor, pero si no, surgirán espontáneamente como hongos en la sociedad a través de la historia. Sí, con respecto a lo que decías, me hiciste recordar algo que creo que también tiene que ver con algo que ha dicho el general Perón, y es algo que repetía un compañero que cuando lo diga seguramente vas a recordar a este compañero, porque el general Perón decía, hay ciertos principios y valores que siempre afloran, ¿no? Sí, ahí, a ver, sería bueno estudiar, ¿no? Porque la idiosincrasia argentina, sobre todo la idiosincrasia latinoamericana, mal digo latinoamericana, hispanoamericana. Esto ya fue tratado por una filósofa muy, muy, muy conocida, ¿no? Amelia Podetti. Ella decía que tomaba, ¿no?, las costumbres de los pueblos originarios de Sudamérica, que eran completamente diferentes a las costumbres de lo que venía de Europa y de Asia. O sea, ella comparaba que Europa y Asia tenían imperios, naciones y culturas que se hacían en base no al bien común. Y Sudamérica, los imperios sudamericanos, las culturas sudamericanas precolombinas tenían puntos en común en cuanto a la justicia social, en cuanto al bienestar de la sociedad, ¿no? Era una cosa que no existía en otra parte del mundo. Y mucho de eso cuando llegan los españoles, se hace esta cultura nueva, mucho de eso ya quedó regado, ¿no?, en los habitantes, y ha quedado marcado, creo, en la idiosincrasia, ¿no?, sobre todo en América del Sur, y particularmente en Argentina.
Yo creo que eso no cambia porque está en nuestro ADN y también es lo que ha posibilitado y ha permitido que las ideas que trajo San Martín cuando Fernando VII traiciona a las juntas de Cádiz. Recuerdo rápidamente, las juntas de Cádiz eran el gobierno autónomo que se rebeló a la ocupación francesa cuando Napoleón pone a su hermano en el trono de España y lo saca a Fernando VII, estamos hablando en 1801, 1802, no recuerdo bien la fecha. Cuando triunfa, cuando los españoles, de la mano de los británicos, logran expulsar a Napoleón y volver al trono Fernando VII, todas esas juntas, se llamaban juntas de Cádiz, porque se juntaban en Cádiz y habían nombrado una constitución en nombre de Fernando VII para gobernar mientras él no estuviera. Cuando Fernando VII vuelve, los traiciona, los liquida. ¿Por qué? Porque para Fernando VII eran más importantes los privilegios de una oligarquía que el bien común de su país. Entonces, eso es lo que va a generar, por ejemplo, que San Martín se vaya de España y venga a hacer a su patria chica lo que en su patria grande no podía hacer. Esto lo explica muy bien Norberto Garazo en su biografía de San Martín. Y acá lo puede hacer, porque acá las ideas del bien común estaban en los tipos que eran los orilleros, los tipos en los criollos, en la sociedad básica de ese momento. Y no solamente acá, sino que lo estuvo en Chile y lo estuvo en Perú. O sea, si San Martín no venía con una idea básica de justicia social, no hubiera triunfado. La justicia social pegó muy rápido, ¿no? en estas tierras. Después va a pasar por Belgrano, va a pasar por Rosas. Entre Rosas y Irigoyen, esto ya lo hemos hablado, pasan cerca de 70 años y eso no se pierde, eso sí, ahí después de Irigoyen va a venir Perón y es cuando va a terminar de prender. Nunca se perdió esa búsqueda de justicia social. Yo creo que la llevamos incorporada en el ADN de nuestra cultura y creo que es la herramienta más fuerte que nosotros tenemos para seguir adelante y es lo que nos mantiene inclusive unidos como nación, más allá de que quieran mentirnos y quieran decirnos de que no, de que hay una grieta, de que sí que la hay. A ver, vamos, hay un odio que está impuesto desde los medios, desde un lugar determinado, pero los elementos con los cuales se ha construido la cultura argentina, como lo venimos diciendo, son precisamente la unidad y la justicia social. Perón lo que hace es darle forma a esto y bueno, después del 45 lo vamos a llamar justicialismo, peronismo y sigue vigente hasta el día de hoy. Hay algo que mientras nombrabas, ¿no? Nombraste a nuestro padre de la patria, San Martín, lo nombraste al brigadier general Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes de Indias, y nombraste al general Perón, ¿no? Obviamente, este programa está basado mucho... sí, ojo, es lo que dice, inclusive es lo que dice Perón en actualización política doctrinaria, o sea, básicamente la línea de tiempo la pone él, quiero aclarar, no la pongo yo, la pone él. Bueno, lo quería con respecto a Perón cuando regresa a la Argentina después del exilio, hay algo que hace el general Perón que se llama romper precisamente la pauta de la tragedia, ¿no? Y pensaba esto de que siempre nuestros próceres han sido perseguidos, el caso de San Martín, que tiene que, cuando llega, esta parte creo que no está quizás viene, no sé si no está bien explicada. San Martín no ha sido solamente, digamos, a ver, Napoleón, si querés, los grandes conductores de la historia, generalmente fueron conquistadores, ¿no? En el caso de San Martín fue un libertador, ¿no? Que es algo que sí, marca tenemos una esto, pero esto es una constante, si querés, en América, porque San Martín, Bolívar, incluso el propio George Washington, no eran emperadores colonizarones, todo lo contrario. Hay muy pocos casos en el mundo donde vos tenés los libertadores que son, por ejemplo, no podemos decir lo mismo de Brasil, o sea,
el que sería el emperador de Brasil, Francisco, creo que era Francisco José o Pedro, no recuerdo bien el nombre, independiza Brasil, básicamente independizándose de su papá. O sea, el papá del primer emperador de Brasil era el rey de Portugal. El tipo un día decide separarse de su papá, se independiza de su papá y así arranca Brasil. Que no está ni bien ni mal, a ver, es lo que pasó en Brasil, pero no es el parámetro que forma nuestras sociedades y la mayoría de las sociedades americanas, ya sea de Norte y de Sudamérica, excluyendo obviamente las colonias británicas. Pero algo que yo quería remarcar, esto de que siempre los próceres, ¿no? En el caso de San Martín, precisamente tiene que él terminar sus días en Francia, ¿no? Una cuestión de que no podía volver a la Argentina porque precisamente era perseguido. Y también algo sucede con respecto a esto después de aquella, digamos, la guerra de Argentina con lo que sucede con Rosas, ¿no? En aquella famosa traición que se le hace a Rosas. Y también Rosas termina sus días en Inglaterra, ¿no? En el caso del general Perón, él logra regresar, ¿no? Sí, él logra regresar, pero eso de la pero tragedia también. Pero no solo logra regresar, sino que además vuelve a ser presidente. Pero ojo que lo de la tragedia también es apenas una visión, una interpretación de la historia, porque la historia también marca que Videla, gracias a Néstor Kirchner, murió con una condena. ¿Me entendés? Bueno, pero, o sea, también contemos también la otra parte de la historia donde no siempre ganan los malos, porque los malos también pierden. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es recordar todos los días que los malos también pierden, no esperar a que Clarín nos saque en la revista Genio, le enseñe a nuestros hijos que la idea del exilio de Gardel. A ver, vamos, ha habido personajes en la historia argentina que se han exiliado, pero ha habido otros que han vuelto para ganar, para triunfar. Perón es el caso, si querés, más obvio y más violento, si querés, ¿no? Para todos estos historiadores y estos formadores de opinión. Porque Perón vuelve y triunfa y se acabó, no se puede hacer nada contra eso. Pero también ha habido otros personajes históricos nefastos, si querés, de la Argentina, que han terminado mal. O sea, con esto vuelvo a hablar del juicio de la Junta, la muerte de Videla con condena, y esas cosas me parece que también le marcan la cancha a todos estos giles como Milei, como Macri, y todos los liberales que se la pasan diciendo, no, porque con Videla uno podía salir a la calle y te quieren vender el Videla bueno, ¿no? Sí, no, pero sobre todo esto que yo quería marcar, esto de lo que sucede con San Martín, que estando en Perú, el mismo gobierno de la Argentina le quita el apoyo, ¿no? Y San Martín, igual San Martín es un caso, ¿no? es un caso paradigmático, porque San Martín nace en estas tierras, cuando estas tierras eran las mismas tierras que España, o sea, cuando era todo lo mismo. San Martín no veía Argentina, él veía una América, su patria chica era toda América, él nunca fue muy amigo de las independencias de los países de América del Sur, pero las aceptó, las entendió, y era un personaje particular. San Martín se va a ir a Inglaterra, es muy loco porque él cuando se va y se exilia en el norte, él se exilia en lo que era Holanda, ¿no? en la zona de Bélgica, y cuando los belgas van a empezar su movida de independencia, y lo van a buscar a San Martín y le quieren dar el mando de la independencia de lo que después va a ser Bélgica, y él claramente se niega a esto, agradece, le dice, muchachos, muchas gracias por pensar en mí, pero yo no puedo, este es un país que yo no pertenezco, es una política que yo no conozco, les agradeció y se muda a Boulogne-sur-Mer, por eso muere en Francia. O sea, es un personaje particular, San Martín, que es mucho más, abarca muchas más cosas que su exilio de estas tierras. Y de Perú también tenemos el San Martín que tiene que pelear en Perú contra la oligarquía, ¿no? Contra una oligarquía que lo quería matar. En Perú llegó un punto en donde se lo querían sacar de encima, porque
ya sabemos cómo es esto, todos los tipos que hacen algo por su patria y por la gente son los primeros que quieren sacar. Bueno, eso le pasó a San Martín. Recomiendo la biografía de Norberto Galazo sobre General San Martín, que es donde todo esto viene explicado en detalle. Bueno, Mario, creo que estamos ahí con el tiempo ya bastante justos, me parece, ¿no? En este sentido, Mario, me gustaría, con respecto a lo que se viene, con respecto al tema de las elecciones, que digas unas palabras, más que nada para nuestro público de peronismo puro, pero también para todo aquel que nos esté viendo, ¿no? Sí, yo creo que estas elecciones, a ver, son elecciones a diputados, a concejales, probablemente no generen cambios determinantes, ¿no? Pero no hay que olvidarse nunca, como decía hace un rato, esto costó mucho, por más que haya mucha gente diciendo que las elecciones no sirven para nada, que pasaron muchas cosas para que haya elecciones. Y creo que el acto de votar, ¿no?, va acompañado de acciones diarias. O sea, todos los días tenemos que ir a acciones políticas, de la más chiquita a la más grande. O sea, una acción peronista es ayudar a cualquier vecino que lo necesite, a cualquier conocido que necesite una mano. Eso es hacer peronismo, el verdadero peronismo. Y el peronismo empieza ahí, ¿no? Ayudando al que lo necesita, pero no ayudando, ¿no? voy a sostener 200 personas, no, ayudando en chiquito, inclusive con actos muy simples. O sea, generándole buenas emociones a otra persona. Ya estamos haciendo peronismo. Vayamos, votemos, cumplamos. Si podemos dar una mano en lo que van a ser las elecciones y tenemos el tiempo para hacerlo, hagámoslo. No nos olvidemos de hacer peronismo todos los días. Como les decía recién, que así se empiezan los cambios. Desde singularidades muy chicas se llegan a los grandes cambios. Acompañemos esto, lo hace uno, lo hago yo, lo hacen ustedes, lo hace Diego, lo hacen todos, y así comienzan los verdaderos cambios. Bueno, Mario, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias a vos y a tu audiencia por estos minutos. No, también gracias a vos por haber compartido este programa con nosotros. Y decirte que, bueno, como siempre es un gusto que estés acá en el programa con nosotros, que nos estés acompañando, porque siempre es interesante escucharte con respecto a tu visión que tenés sobre el peronismo, sobre la historia argentina también, tiene que ver con esto de que somos peronistas, ¿no? Simplemente esto, saludarte, gracias, ha pasado Mario Arellano, gracias Sandy por ahí acompañarnos siempre con la producción del programa, y decirles a ustedes que nos estaremos viendo la próxima semana, a las 21 horas, como siempre, por BMTV, Canal 15 de Televisión Digital Abierta. Y como siempre, les digo, hasta la próxima semana. Nos estamos viendo con más peronismo puro. Nos vemos. ¡Y viva Perón, carajo! La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto. Peronismo Puro, con la conducción de Darío Gata, sábados a las 21 horas por BMTV. ¿Buscas un calzado con diseño, calidad y confort? 9 Mile es lo que buscas. Elegí un modelo para cada ocasión. Abogados Castillo y Asociados. Consulta por accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, sucesiones, divorcios, asesoramiento a empresas, defensas penales,
Comunícate al 1135536703 o al 2070-2143. La mejor programación la encontrás en un solo canal. Música, películas, dibujitos y mucho más. Solo por BMTV. La Corriente Nacional de la Militancia. Cristina Álvarez Rodríguez. Eli Spagna. Lanús. Agustín Valladares. Argentina Unida. De Lanús para Lanús. Agrupación Todos Unidos. Lanús. Alternativa Solidaria. Beto te cuenta toda la información sobre la actualidad que quizás los medios tratan de ocultar y tapar. Es la voz de la gente que no tiene la posibilidad de mostrarse y de contar la realidad que están viviendo. Todos los lunes a las 21 horas por BMTV. Documentando Historias sale en busca de eso que te despierta en medio de la noche. ¿Necesitas publicitar tu comercio, local, emprendimiento o hacer tu propio programa? Comunícate al 115021-1560 o a través de nuestras redes sociales. BMTV.